Hace más de 2 años que el Senado debate varias iniciativas para otorgar prisión domiciliaria a personas de edad avanzada. Un asunto delicado que genera diferencias entre el oficialismo y el Frente Amplio, pero también en la interna de la coalición multicolor. Todo comenzó en agosto 2021, cuando Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para otorgar prisión domiciliaria automáticamente a mayores de 65 años. Esa iniciativa causó rechazo en la oposición, ya que beneficiaba a militares y policías presos en las cárceles de Domingo Arena y Coraceros por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El texto también generó incomodidad en el oficialismo. Por eso, con el correr del tiempo, la senadora Carmen Aciaín presentó, en nombre del Partido Nacional, un proyecto alternativo, un proyecto enfocado en regular en general el régimen de la prisión domiciliaria, un texto que otorga ese beneficio de manera automática a partir de los 70, con excepciones para responsables de una serie de delitos graves y reincidentes. Esta semana la discusión sobre este último proyecto tuvo un giro con la comparecencia en comisión del doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para las cárceles. Petit elogió varios aspectos del proyecto Aciaín, pero planteó 2 grandes diferencias. Según su opinión, la posibilidad de prisión domiciliaria siempre debe pasar por la decisión del juez, pero por otra parte no debe haber excepciones. No debe haber excepciones según los delitos involucrados. Estas sugerencias, estas observaciones de Petit fueron bien recibidas por el Frente Amplio y por el Partido Colorado, también por la propia redactora del proyecto. En cambio, provocaron la reacción molesta del senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa comparecencia de Petit en comisión? ¿Qué cambió en la discusión sobre este asunto? Vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Juan Miguel Petit. Doctor Petit, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar acá, encantado. Yo decía que esta discusión empezó en agosto de 2021 con el proyecto de Cabildo Abierto, aquel que establece que las personas privadas de libertad mayores de 65 pasan a cumplir su pena en prisión domiciliaria de forma preceptiva, o sea, no a criterio del juez, no queda a criterio del juez como ocurre ahora, sino con el solo hecho de cumplir 65, el recluso ya pasaría de la cárcel al régimen domiciliario. La justificación del proyecto era humanitaria, ¿no? Aplicar un trato humanitario para reducir la superpoblación del sistema. Pero no prendió mucho ese argumento, se generó una polémica, se cuestionó a Cabildo Abierto por presentar el proyecto con ese argumento, en vez de decir directamente que lo que buscaba era beneficiar a militares y policías presos, por ejemplo, en Domingo Arena. Esto arrancó allá. ¿Cómo le cayó a usted aquel proyecto? ¿Cómo se plantó frente al primer proyecto? Frente al primer proyecto, nosotros lo que planteamos fue que no fuera tomado en cuenta, que no fuera aprobado, que se descartara, porque nos parecía que tenía serias fallas, y aunque no lo decía expresamente, daba la sensación que estaba dirigido a determinado grupo de personas, y que no es bueno legislar pensando ni en incluir ni en excluir explícitamente a ningún grupo. Hay que pensar de manera abstracta, y mucho más cuando se presenta en una herramienta que es una herramienta humanitaria que nuestro derecho ya tiene, como es la prisión domiciliaria, que es la continuación de una sanción. La persona que está privada de libertad en su casa tiene que estar sometida a controles, a veces a controles electrónicos, controles policiales, controles de someterse a la autoridad. Es parte de la sanción penal, pero ese proyecto tenía múltiples problemas que nosotros aconsejamos directamente que fuera descartado, ya ni siquiera observaciones, que fuera descartado. Creo que ahora estamos ante un nuevo escenario, una exposición de motivos que incorpora la mirada del derecho internacional de derechos humanos, el concepto de la no trascendencia de la pena, por ejemplo, para mujeres con hijos y personas vulnerables, o sea, que la aplicación de la pena no daña a terceros. Si una persona comete un delito leve, tiene 3 hijos o tiene a su cargo adultos mayores, tiene a su cargo personas con discapacidad, que cumpla su pena en su casa, controlada, y no en una cárcel en la cual esos niños o esas personas van a sufrir el daño. Lo mismo puede aplicarse a personas mayores de edad, que en general son autores de delitos graves, porque en general lamentablemente las personas mayores que están en cárcel han cometido de distintos tipos de delitos graves, pero que muchas veces su situación vuelve indigna o contraria con los derechos humanos y permanece en la cárcel. O sea, por ejemplo, una persona que aunque no tenga riesgo de vida, tenga riesgo de vida inminente, tenga Alzheimer,
tenga su cuidado a una persona mayor también con añosa, y entonces eso tiene que ser valorado para ver si la cárcel pierde su sentido porque se vuelve indigna. Yo creo que este proyecto planteó una serie de cosas y en este caso planteamos observaciones para mejorar. Sí, la senadora Aciaín redactó ese proyecto en nombre del Partido Nacional, un proyecto alternativo enfocado en regular en general el régimen de prisión domiciliaria. Ella declaró que después de analizar la normativa vigente en esta materia, llegaron a la conclusión de que era incompleta e injusta. Y entonces decidieron dejar de lado el proyecto de Cabildo Abierto y trabajar en abstracto, ¿no? Presentando una nueva regulación, una regulación que fuese integral. Por lo que usted dice en su informe y por lo que recién comentaba, ¿usted comparte esa apreciación de la senadora Aciaín sobre el Instituto de la Prisión Domiciliaria? Sí, yo creo que no solamente en el caso de la prisión domiciliaria, sobre todo los mecanismos alternativos a la prisión, que no son mecanismos de que no haya justicia o de que no se apliquen las penas o de que la persona siga haciendo lo que quiera, sino de una pena diferente, creo que es muy importante avanzar, no solamente en el instituto en sí, sino en los mecanismos de control. Es algo que nosotros hemos venido sosteniendo y es algo por donde el país tiene que avanzar y que ya existe en nuestro código. Lo que señala bien la exposición de motivos es que nuestro Código de Proceso Penal prevé, en el artículo 228, una serie de situaciones que el juez puede tener en cuenta para aplicar en el caso de la prisión preventiva. O sea, cuando una persona está... Ese instituto está claramente regulado como mecanismo de medida cautelar, aunque no tan claramente como alternativa cuando ya se trata del cumplimiento de la pena. Exacto, cuando una persona está formalizada, acusada de un delito y todavía no ha sido condenada, o sea, va a ir a juicio, no aceptó el juicio abreviado, está formalizada, y bueno, tiene que esperar el juicio, o en una cárcel, o en libertad, o en prisión o en su casa, en prisión domiciliaria. Eso está claramente regulado y se establece una serie de situaciones que son muy amplias. Inclusive se establece el concepto de circunstancias especiales, contenido muy amplio que justamente aplica esas situaciones que te decía que son difícil de prever previamente en una ley, situaciones personalísimas de familia, de personas bajo su cuidado, personas con discapacidad, distintos tipos de circunstancias, pero no está tan claramente regulado para la etapa de la condena. En el 304 se insinúa que podría interpretarse que sí, hay algunos jueces que interpretan que sí y otros que no, por lo tanto, que sean dos mecanismos sincronizados que se puede aplicar tanto para la prevención preventiva como para la condena, es lógico y es buena cosa. Acá había una asignatura pendiente. Yo creo que sí porque este artículo, el 228, que está previsto en el Código de Proceso Penal, no es un artículo hiper mega conocido y que se apliquen y que reclamen todos los abogados. Nosotros lo hemos subrayado mucho. Es más, la oficina como mecanismo de derechos humanos en algunos casos hasta nos hemos presentado para pedir con ese artículo y otros fundamentos que algunas personas sean remitidas no a la cárcel, sino a una clínica de tratamiento de adicciones, por entender que había circunstancias especiales que llevan a que esa persona hubiera cometido ese delito. Su vulnerabilidad, su pobreza, alguna circunstancia familiar, alguna tragedia personal que había vivido y lo llevó a consumir, proporcionar droga, etcétera, y que bueno, no era un peligro público para la sociedad y que no tenía sentido su internación en la cárcel. Por eso ese mecanismo es un mecanismo democrático, es un mecanismo de sanción penal, es un mecanismo en el cual se aplica la pena, es un mecanismo liberal y es un mecanismo de rehabilitación. Pero hay que tener cuidado con la redacción. Es curioso que por una vía indirecta termine discutiéndose y eventualmente ahora regulando el Instituto de la Prisión Domiciliaria. No parecía que fuera el objetivo inicial del planteo de Cabildo Abierto, y tampoco parecía que estuviera en la agenda de los partidos, ¿no? Bueno, es curioso, ese detalle es curioso. Yo creo que el tema de las medidas alternativas en general y de la prisión domiciliaria en particular, porque las medidas alternativas son, por ejemplo, la internación en una clínica. El Código de Proceso establece que una persona puede ser internada en un establecimiento adecuado. Y mire, Emiliano, la amplitud del concepto, establecimiento adecuado, y se ha logrado
Y nosotros hemos, en algunos casos, acompañado planteos de los defensores, como le decía, de personas que cometieron un delito, pero que por la naturaleza del delito, que de pronto no fue un delito extremo, de gran gravedad, pero que fue un delito importante, como puede haber sido una rapiña, un hurto agravado, una circunstancia importante, pero es una persona que requiere un tratamiento especializado en salud mental, por ejemplo, o tiene una enfermedad, tiene que estar en un hospital, tiene que estar o estar en una clínica de rehabilitación de adicciones. Eso que se llama justicia terapéutica ya existe en Uruguay, ya está la normativa. O hacer una normativa que está como un poco anquilosada, que se aplica poco, y bueno, esta circunstancia llevó a que esté en el tapete. Yo creo que todo el tema de medidas alternativas, sobre el cual ha habido algunos pasos en el sistema penitenciario, tiene que ver con una política pública de seguridad pública y penitenciaria diferente. Vamos entonces al proyecto de la senadora Aciaín. Modifica el Código del Proceso Penal, autoriza a los jueces a dictaminar el pasaje a prisión domiciliaria desde los 65 años en determinadas circunstancias, y después agrega que a partir de los 70 el beneficio se impondrá de oficio y sin más trámites. Veamos, usted cuestiona esto último, el beneficio automático a los 70. Sí, es la prisión domiciliaria, como otros institutos, como por ejemplo las salidas transitorias o la libertad anticipada, está dentro del capítulo que se podrían llamar los mecanismos libertarios que tiene un juez, y que son mecanismos descompresivos que tiene que tener todo sistema democrático, porque el objetivo del sistema democrático penal es la rehabilitación y no solamente el castigo o la rendición de cuentas. Entonces, esos mecanismos es positivo que cada juez valore la situación, porque son situaciones infinitas las que puede haber. Entonces, aplicar un mecanismo de oficio, prácticamente un automatismo donde solamente se verifique la edad, nos parece que no correspondía. Que no digo que fuera la intención de la senadora, que sé que no, pero podía generar la impresión de que se estaba privilegiado a un determinado grupo etario, determinado grupo de personas o de circunstancias sociales, y eso no es buena cosa. Usted tiene dos frases, por ejemplo, le hace mal a toda la norma o la contamina, y después la otra, ¿no? La redacción debe ser muy cuidadosa para que un mecanismo humanitario de sanción penal no sea usado o visto por la ciudadanía como una vía de impunidad. Claro, porque siendo bueno el instituto de la prisión domiciliaria, siendo un mecanismo humanitario, siendo un mecanismo democrático, liberal, que va con las tradiciones más ricas de la rehabilitación y de las penas adecuadas y las penas moderadas, por una cantidad de factores se podría vincular, como ha habido en el debate público a Nedesca, pues se podría vincular con una especie de trato especial para algún grupo de personas. Creo que corrigiendo el texto, tomando medidas adecuadas en la redacción, eso perfectamente era evitable. Uno de los puntos centrales es que cada situación, que aparte los mayores de edad son muy pocas, porque en mayores de 65 años hay 200 personas. Veamos esos números, porque usted señala que desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista del tamaño de esta población, no habría inconvenientes, no sería una gran distorsión que se fuera al estudio caso por caso. Claro, porque en otro tipo de delitos, vamos a decir, por ejemplo, en el hurto, en la rapiña, en otro tipo de delitos que hay cientos, y un juez no puede analizar cada caso de cada persona en la última resquicio de su trayectoria, a ver cuál fue su situación familiar, social, biopsicosocial. En el caso de las personas de mayor edad, son muy pocas las personas que llegan a un juicio penal, y en este momento en el sistema penitenciario hay mayores de 65 años hay unas 200 personas, con lo cual perfectamente... 200 personas. No, está bien, quería subrayarlo. Sí, subrayarlo para que el oyente lo exacto. 200 personas. 200 personas, más o menos entre 65 y 70, unas 100 y otras 100 mayores de 70. Y son en general delitos graves, porque cuando se llega a esas circunstancias, generalmente son delitos que tienen que ver con delitos sexuales o delitos de violencia, entonces no son delitos leves. Por tanto, es razonable que la medida se aplique de manera estudiada y fundada, y hay posibilidad material que se vea cada caso y que no sea simplemente el rol de la Fiscalía verificar la edad. Entonces creo que allí sí había una válvula que no estaba funcionando, que podía dar la sensación de generar ahí un agujero negro, un espacio de no aplicación de la ley, ir conectar con otro tipo de debates que yo creo que tienen que ver con otro tipo de dimensiones, ¿no? Otro tipo de debates. Con el pasado reciente, si se estaba queriendo privilegiar a un grupo, a las personas que cometieron delitos en el pasado reciente, personas que están procesadas por delitos durante la época de la dictadura y que son mayores de edad y que son parte importante
no mayoritaria, pero parte importante, sobre todo las personas que tienen más de 70 años. Entonces, cuando se legisla, de nuevo, se legisla pensando en el humanismo, en los principios democráticos, en lo mejor para toda la sociedad, y sin tratar ni de excluir en beneficios ni de incluir en castigos, pensando justamente en un sentido abstracto, lo que sea mejor para toda la sociedad. Yo traté de andar en ese carril, en ese encuadre, y en ese sentido fue el aporte. Llama la atención la otra objeción principal que usted hace, la de las excepciones. Sí. Porque en el numeral quinto de este proyecto, del artículo nuevo que se incluye en la redacción del proyecto, hay excepciones para otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria. Que la persona en cuestión haya cometido delitos de violación, abuso sexual o crímenes de lesa humanidad, tampoco se otorgará en los casos de reincidencia, reiteración o habitualidad. Usted cuestiona, usted discrepa con estas excepciones, propone que no haya excepciones, que la posibilidad de la prisión domiciliaria simplemente sea abierta para toda persona que crea que puede estar en condición de vulnerabilidad. Yo creo que esas excepciones eran justamente lo que generaban suspicacias y alentaba ese debate sobre si se quería dar un trato particularísimo a personas vinculadas a delitos del pasado reciente, por ejemplo. Y yo traté de encuadrar el sentido del debate en que si se trata de una norma humanitaria, no importa el delito. Pero lo curioso es que usted acá parece más permisivo que Carmen Aciaín, que la señora Aciaín. Y bueno, entre comillas, ¿no? Sí puede ser, sí. Porque usted dice, la prisión domiciliaria es un derecho, en principio es un derecho, lo analizará el juez, ¿no? Dice usted, pero no se lo puede recortar según el tipo de delito que está en juego, si la persona es residente o no. A ver. Porque si tiene que ver con la dignidad humana, se aplica el viejo principio de Concepción Arenal, aquella humanista, penalista, mujer que se disfrazaba de hombre para poder entrar en las cárceles de España, porque era mal visto que entrara una mujer, y que estableció ese viejo principio de que el delito queda fuera, lo que entra es la persona. Entonces, si lo que importa es la persona y lo que hay que valorar es la persona, hay que valorar si la situación de dignidad o no de esa persona, más allá del delito que cometió, y más allá si cometió un delito grave, aberrante o nauseabundo, como se le suele llamar, y ver si esa situación de la persona en cárcel es digna o no es digna. O sea, por ejemplo, una persona ciega, con parálisis, una persona con dificultades motrices, con Alzheimer, con problemas cognitivos serios, ¿es digno que esa persona esté presa? Yo he presentado notas a jueces por personas de distintas épocas, no en ninguna época en particular, que habían cometido delitos graves y que, por ejemplo, recuerdo un caso, una persona del interior tenía amputadas sus piernas, no podía circular y tenía limitada su cognición. Y bueno, es indigno que esa persona esté en una celda. Ahora estamos tramitando dos situaciones, dos personas que están en el CONCAR, lo hemos hablado con los jueces, con los defensores, y son situaciones, son personas que cometieron delitos pesados, que si uno se pone en el lugar de las víctimas, sean delitos pesados, pero que uno ve desde afuera, desde un punto de vista de la dignidad humana, son personas que han perdido su lucidez, no saben dónde están, no saben ni qué edad tienen, y no tiene sentido que estén en una celda. Bueno, esa condición biopsicosocial que tiene que ver con la integridad humana, tiene que valorarle al juez más allá del delito. Y el juez verá si es un delito que se cometió hace poco, si es un delito gravísimo, si es un delito que sigue de alguna manera generando temor, si la persona puede borrar las pruebas, si la persona puede... la circunstancia que sea, el juez lo valorará, y hay que confiar en las instituciones, y hay que confiar en la justicia que tenemos. Es humana, seguramente comete errores, fue algo que se planteó también en la comisión, la crítica a unas decisiones judiciales, pero hay mecanismos para esa crítica, hay mecanismos de crear nuevos juzgados, denunciarlo, presentar recursos, pero yo creo que sí. Usted además marca que el proyecto de la señora Aciaín tiene en esta materia incoherencias, porque coloca algunas excepciones, coloca algunos delitos entre las excepciones y no otros, que también eran en principio delitos graves. Sí, yo no usé la palabra incoherencia, bueno, pero usted, no sé cuál es el término. Emiliano, de total libertad periodística de valorar la presentación. Sí, yo creo que justamente al empezar a poner delitos, entra en un camino imposible, porque
¿Qué delito es más grave? ¿Qué es más grave? ¿La rapiña, proveer droga, el homicidio, la privación de libertad? ¿Por qué se excluyen algunos delitos? Es un debate que contamina toda la norma. Entonces, si es una norma humanitaria, es una norma humanitaria. Es como te dice, bueno, primero los niños y las mujeres en el sabotaje de un barco. Bueno, usted no le va a preguntar a cada niño y a cada mujer, ¿qué pasaje compró? Si está en primera clase o está en tercera clase. Entonces, si es una norma humanitaria, es una norma humanitaria. Y le hace bien al derecho uruguayo tener las normas humanitarias que tiene. Ya tiene el régimen de la prisión domiciliaria. Esto, bien regulado, es un avance, pero justamente mal regulado puede generar suspicacias que lo pueden contaminar y hacerlo muy mal. En ese sentido fue la recomendación nuestra, y yo creo que por eso es bueno liberarlo de causales y que el juez valore cada caso, que haya un incidente, o sea, que la defensa lo plantee, que la persona lo plantee, y que la fiscalía, que representa a la sociedad, que representa también a las víctimas, aporte su punto de vista, se considera que es pertinente o no, y el juez, con sentido neutral y autónomo, lo decida. Después incluso hace otra observación, porque el proyecto ASEAIN establece que cuando lo estime conveniente, el juez dispondrá la supervisión de la medida de prisión domiciliaria por la OSLA, ¿no? La oficina encargada justamente del control de la libertad asistida. Usted dice no es cuando lo estime conveniente, deberá haber control por la OSLA. Claro, porque es prisión domiciliaria, las dos palabras, prisión y domiciliaria. Entonces, es una sanción, y todos sabemos, hemos estado encerrados en la época del COVID, sabemos lo que, o semi-encerrados, sabemos lo que ha pasado la gente que tuvo que estar encerrada, y tiene que estar controlada. Yo creo que quizás, yo no sé, a veces los problemas de reacción a veces pueden ser problemas de reacción, de tipeo, en el momento de hacerlo. Sin duda las prisiones domiciliarias todas tienen que tener un mecanismo de supervisión, de rendición de cuentas ante la autoridad, y también fui un paso más allá planteando de que debería aplicarse también a reincidentes, porque de nuevo, si es un mecanismo que tiene que ver con situaciones biopsicosociales de la persona, la reincidencia es un registro formal que la persona cometió otro delito dentro de determinado periodo. Ahora, capaz que esa persona cometió un delito muy leve, venía de cometer un delito grave, o adquirió una condición de vulnerabilidad, y por lo tanto su condición tiene que ser analizada. Y de nuevo, la persona lo presenta, se postula, como se presentan todos los días en los juzgados, situaciones de personas que presentan pedidos de prisión domiciliaria, de salida transitoria, que cometieron delitos importantes, y el juez lo valora en un incidente y lo resuelve. Sería un mecanismo en esa lógica. El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, pidió en el Senado esta semana varios cambios al proyecto del Partido Nacional destinado a regular la prisión domiciliaria. ¿Para qué? Para que no sea visto por la ciudadanía como una ventana de impunidad. Ustedes saben, según el texto, que fue redactado como alternativa a una iniciativa anterior de Cabildo Abierto, ¿qué dice sobre ese texto? Bueno, Petit elogia varios aspectos, pero cuestiona especialmente la aprobación de oficio sin más trámite de la prisión domiciliaria en caso de personas mayores de 70. Petit enfatiza, siempre debe decidir la justicia. Pero al mismo tiempo plantea una flexibilización. Discrepa con que puedan establecerse excepciones al derecho a la prisión domiciliaria según los delitos cometidos o según el carácter de reincidente del recluso. Bueno, ya conocimos recién sus razones, ya conocimos sus argumentos para plantear estas observaciones y estos cambios. Me gustaría que ahora viéramos qué se abre, qué etapa nueva se abre a partir de su informe. Sobran las razones para escuchar el próximo espacio. Sobran las razones para tener SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Doctor Petit, el Frente Amplio entendía que el texto de la senadora ASEAIN seguía beneficiando a militares y policías presos en la cárcel de Domingo Arena porque no entraban en las excepciones que estaban previstas en el proyecto. Como los represores en su amplia mayoría no fueron condenados por crímenes de lesa humanidad, sino por delitos comunes de homicidio, tortura y secuestro, no quedaban abarcados en las excepciones e iban a poder salir de la cárcel. Tampoco en su amplia mayoría quedaban abarcados por la excepción de reincidencia, porque si bien algunos fueron condenados por varios delitos, esos delitos corresponden a una misma causa. Entonces,
cuento esta historia, ¿por qué? Porque ahora, cuando usted propone que no haya ninguna excepción, también entonces habilita a que esos militares y policías puedan solicitar el beneficio. Bueno, eso ya ocurre hoy en día. Está muy claro en el artículo 228 para los casos de prisión preventiva. Y de nuevo, yo creo que ya lo decían los pensadores de la Ilustración, el delito es patético en el sentido literal de que afecta los sentimientos, nos carga de sentimientos, y eso muchas veces no nos permite razonar, y nos lleva a perder de vista que justamente el sentido de la civilización y el sentido de la democracia es aplicar normas que tengan que ver con la dignidad humana, inclusive aquellos que pudieran haber atentado con la dignidad humana, como aquellos que cometieron un delito de cualquier naturaleza. Emiliano, tú habrás visto que en las 14 páginas que yo llevé, que las llevé escritas, no hay ni una referencia a ningún grupo de delitos, ni del pasado reciente, ni del pasado lejano, ni del pasado inmediato, ni de categorías de delitos, porque me parece que justamente allí tiene que centrarse el debate. Pero yendo a este aspecto en particular, que está presente, es el telón de fondo. Y hubo un escrimaje, como dice Kessman, hubo un escrimaje al final. El escrimaje, sí, pero, pero lo que, a ver, pasando en limpio, su propuesta lo que hace es evitar una liberación generalizada de estos militares y policías presos en Domingo Arena. ¿Por qué? Porque usted enfatiza, debe irse al estudio caso por caso. Ese es, digamos, la médula de su planteo. Totalmente, porque esa es la lógica de un sistema penal humanista, y que tenga en la sanción penal un mecanismo simbólico de rendición de cuentas, de alguna manera resarcimiento de las víctimas del delito, sin desconocer el humanismo y la dignidad humana. Y o sea, con el proyecto de Carmen Aciaín, si bien era una alternativa al de Cabildo Abierto, igual los mayores de 70 tenían automáticamente la prisión domiciliaria, y estos casos, soldados, policías, iban a poder acceder a ella porque no caían en las excepciones. Usted dice no, automático no, que se estudie cada uno de los pedidos, digamos. Que se estudie cada caso en un contradictorio, que las personas se puedan postular, como existe hoy para muchos otros mecanismos, que lo puedan presentar, como ya existe ahora. Y si uno analiza cualquier delito, como tú decías, Emiliano, al final del debate salió el tema de los presos de Domingo Arena, pero si uno analiza otros delitos, en otras aplicaciones de este artículo, por ejemplo, las mujeres con hijos, quizás esas mujeres con hijos también cometieron delitos que pueden haber provocado daños, delitos de suministro de drogas a personas que de pronto se drogaron, perdieron su vida, cometieron otro tipo de delitos, pero la norma apunta justamente a situaciones donde esa persona tiene una circunstancia biopsicosocial en lo cual la aplicación de la prisión es mala para ella y para sus hijos. Entonces, en este caso, yo traté de hacer abstracción a esas situaciones. Yo creo que este régimen es respetuosísimo de la aplicación de la pena, es una aplicación de la pena, de lo que pueden sentir las víctimas de ese y de otros delitos, y lo que hace es sincronizar la situación de la prisión preventiva para los casos de condena. Es mi aporte. El Parlamento dirá, los legisladores verán. Los comentarios han sido positivos en el sentido... Sí, por ejemplo, su planteo tuvo apoyos del Frente Amplio y del Partido Colorado. En el Partido Colorado, por ejemplo, Ciudadanos tenía grandes dudas con respecto al proyecto de Carmen Aciaín. Ahora, aparentemente, si se va por el camino que usted propone, está dispuesto, o estaría dispuesto a votar. Pero incluso la propia redactora del proyecto, Carmen Aciaín, le agradeció en comisión el informe y dijo expresamente que apoyaría sus sugerencias. Ojalá este aporte haya ayudado a centrar el debate y a respetar las sensibilidades de todas las partes, y los dolores de todos, y conectar con algo que tiene que ver con la lógica humanista del derecho penal uruguayo y de la democracia liberal en Uruguay, que es humanista y a la vez también tiene que ser respetuosa de la aplicación de las penas. De todos modos, estuvo ese incidente con el senador Guillermo Domenech, usted lo llamaba escrimaje, encontronazo, ¿no? Después de escuchar su informe, Domenech dijo que tiene la impresión de que estamos en una tónica
que a determinados sectores ideológicos se les perdonan los delitos cometidos y a otros se les pretende mortificar. Y le preguntó a usted si la violencia comunista y marxista no le importa. Bueno, yo algo comenté allí porque bueno, obviamente en el calor de una comisión uno tiene que, y aparte es un debate que a mí siempre me ha interesado mucho, el debate. Yo vengo de esa generación que trabajamos y luchamos contra la dictadura, que conocimos diversas formas de violencia, pero yo creo que ese es otro debate, y los países, yo ahora te comentaba, mirá, yo estuve en Berlín hace poquito, y los países que salen, yo siempre he seguido con mucha atención y sigo leyendo con apasionamiento todos los procesos de reconstrucción después de dictaduras y de procesos previos que llevaron a una dictadura. Y llevan décadas esos procesos, y no terminan nunca, creo yo. Ni siquiera cuando mueren o morimos aquellos que estuvimos en esos procesos, porque son sacudones y traumas con los que los países van lidiando y van cambiando sus legislaciones y van buscando la manera, y cada país ha hecho su derrotero. Uruguay ha hecho un derrotero en zigzag. Primero aprobó una ley de caducidad, después tuvo 2 consultas a la ciudadanía que la ratificaron, después tuvo una ley que levantó las barreras que allí estaban, y hay una institucionalidad que se está aplicando, y el futuro dirá cómo se juega ese equilibrio entre el extremo, que es que no haya nada, la impunidad, camino que siguieron muchos países que no pudieron hacer nada con su pasado reciente, países diversos, de Europa del Este, africanos, de muchos países, por la complejidad y la explosividad que tiene empezar a aplicar normas hacia atrás, y países que intentan de pronto juzgar todo, que es imposible, porque aparte es lo algo que tiene el delito, el daño es irreparable, las injusticias cometidas de todo tipo son muchas veces irreparables. Por lo tanto, el Poder Judicial humano siempre es un remedio de justicia que trata de andar por los caminos del medio, y en esos caminos del medio hay muchos andariveles. Entonces, ese otro debate que planteó el senador Domenech es un debate obviamente muy rico, muy amplio, pero que está un poco fuera del enfoque de mi mandato. Bueno, queda para conversarlo en otros ámbitos. Cuando un ser querido está enfermo, todos queremos ser los primeros en estar ahí. Pero también sabemos lo complicado que resulta cambiar las rutinas, ausentarnos del trabajo y de todos nuestros compromisos. Por eso existe SECOM, para ser tu apoyo y el de tu familia en los momentos que más lo necesitas. Sobran las razones para tener la mejor compañía. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Doctor Petit, entonces, supongamos que se aceptan sus sugerencias, que la comisión termina tomando la redacción que usted propone, esta que usted fundamentó también a lo largo de esta entrevista. ¿Qué cambios terminaría viendo? ¿Cómo quedaría el Instituto de la Prisión Domiciliaria en comparación con lo que hoy existe? Yo creo que quedaría bastante parecido a lo que existe hoy, pero que está debatido en algunos juzgados sobre si se aplica o no. Creo que quedaría parecido en el sentido de que está la posibilidad. Exacto. Está la posibilidad, por ejemplo, a partir de los 65 años está la posibilidad de que el juez resuelva. Que las personas se presentan, que de hecho ya existe ahora, claramente regulado para los casos de prisión preventiva. No tan claramente para los casos de condena, pero que también se hace y muchas veces se aplica la prisión domiciliaria para casos de personas mayores de edad. Creo que el mecanismo quedaría también fortalecido para situaciones diversas, de nuevo, sobre todo para mujeres con hijos a cargo, con hijos con discapacidad o con hijos con circunstancias sociales muy particulares. Y para otros grupos de población sería muy parecido a lo que hay ahora, regulado, creo yo, con todas las garantías para todas las partes. Si el Poder Judicial funciona bien, mal o regular, o si la Fiscalía funciona bien, mal o regular, eso también es otro debate como el que tú planteabas recién. Bueno, sí, porque en el planteo de Domenech hay cuestionamientos a cómo actúa la justicia en los casos de militares y policías por delitos de la dictadura. Pero es un tema que tiene que ver, creo que lo dije en la comisión, en las 15.000 personas que hay privadas de libertad, seguramente hay fallas, seguramente hay errores. Cada tanto nos enteramos de situaciones, casos espantosos. Nosotros hemos tratado de impulsar un proyecto justamente para esos casos donde encontramos
problemas de aplicación de la norma por distintos motivos. Estamos trabajando con eso con la Universidad de la República, la Universidad de Montevideo, pero ese es otro debate que el Uruguay también tiene que ingresar, porque en la medida que tenemos una enorme prisionización, una cuestión simplemente estadística, el margen de error es grande, pero eso es otro debate. Otra cuestión es cuando uno regula en frío un mecanismo de sanción penal, un mecanismo que tiene que estar imbuido de las normas de derechos humanos, y saber que los derechos humanos, justamente, si creemos en ellos, tienen que ser conectados a todas las personas, aún a aquellos que no los respetaron, aún a aquellos que cometieron delitos, cualquiera sea, rapiña, hurto, ocupamiento, pero que si su situación psicosocial es indigna en una cárcel, pueden postular para que se vea de qué manera esa sanción penal se puede cumplir sin que sea dañina para el sistema en general y para la sensibilidad humana de todos. Les propongo que enseguida, después de la pausa, en la última parte de la entrevista, veamos un par de temas aparte que tienen que ver con la materia de la que usted se ocupa, el sistema carcelario, pero no ya vinculados a este proyecto de ley. Llegamos al final de la entrevista esta mañana con Juan Miguel Petit, abogado, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. ¿Cuántos años ya en el cargo? 8 voy a cumplir. 8 voy a cumplir, pero bueno, todavía creo que mis indicadores me dan que tengo algo de energía, algo de batería queda, pero se ha gastado una cuanta. Vayamos a un par de temas puntuales para completar la entrevista. Diría que dos. En mayo usted presentó un habeas corpus por la situación crítica del módulo 2 de la cárcel de Canelones. Allí se demandan medidas urgentes como cerrar celdas, ubicar a quienes no tienen dónde dormir y duermen en los patios, que haya camas y abrigo, que tengan 1 hora de salida al patio por día, mejorar la convivencia, fortalecer actividades socioeducativas, mejorar instalaciones, entre otras. La justicia hizo lugar al recurso, intimó al Instituto Nacional de Rehabilitación y al Ministerio del Interior a implementar esos cambios. ¿Qué se modificó? ¿Qué ha visto? Bueno, ayer estuve justamente con un compañero viendo cómo venía la aplicación de ese habeas corpus que en la sentencia planteó como noviembre como fecha para el cumplimiento de los 10 puntos que nosotros planteábamos. Y bueno, el habeas corpus es un mecanismo correctivo. Hay cosas que están implementando, pero hay cosas que obviamente no dependen, lo hablaba con la directora de la cárcel, no depende de la directora de la cárcel, ni siquiera del director del Instituto Nacional de Rehabilitación. Dependen de que se fortalezcan los pasos en el sentido de una política pública. Por ejemplo, programa de adicciones, capacitación laboral, educación, alfabetización, presencia de equipos técnicos. ¿Y usted qué nota en ese sentido? ¿Está viendo un cambio en ese tipo de políticas del Ministerio? Bueno, yo creo que había, con respecto para terminar lo del módulo 2, ayer vimos con mucha alegría que cambió el régimen de funcionamiento de los patios. Es una base. Estábamos en Uruguay en el sistema carcelario todavía, y es un tema estructural. Lo he hablado con gente de todos los partidos y en la charla mano a mano todos me dicen, en este tema estamos unidos porque fracasamos todos, o fracasamos. Yo les digo a veces, bueno, fracasamos todos, las instituciones, y es un tema muy complejo. Bueno, a partir de eso hay que buscar grandes acuerdos para grandes cambios. ¿Estamos unidos, dicen, en qué sentido? En el sentido de que nadie puede enrostrar al otro, mirá, nosotros logramos cosas maravillosas y ustedes son horribles. Acá todos sabemos que el sistema penitenciario está muy mal desde hace mucho tiempo. Mucha gente ha logrado cosas, se han intentado, pero no logramos darlo vuelta, y yo me incluyo, también me siento responsable de no lograr cambios. Yo no soy una especie de libélula que anda por allí diciendo lo que habría que hacer, qué mal lo que hacen los que lo hacen. La institucionalidad toda tiene el problema de no haber logrado revertir situaciones que en Uruguay no deberían estar existiendo. Entonces, pero bueno, usted decía, notó cambios en el régimen de salida a los patios. Se cambió el régimen de patios, hay salidas a patios, se empezaron a modificar algunas situaciones, estamos hablando de cosas básicas, ¿no? Camas, colchones, yo leí la lista con mucho cuidado, haciendo pausas, porque fíjese de qué estamos hablando, ¿no? Ahí está, estamos hablando de cosas muy básicas. Que haya camas, que haya abrigos, que tengan 1 hora de patio por día. Exactamente.
Esto es una base por una escalera para llegar a cosas justamente que tienen que ver con rehabilitación, reeducación, integración social. En noviembre va a ser el momento donde se va a hacer un balance, la juez va a hacer un balance y dice, bueno, a ver qué se aplicó de esto, y el Ministerio del Interior presentará, bueno, esto es lo que se logró, y la juez valorará y verá qué es lo qué pasos procede, y nosotros como organismo de observación y verificación diremos qué es lo que se ha logrado. Ojalá se siga avanzando. Con respecto al sistema, yo creo que hay señales positivas en distintos ámbitos, pero hay un problema que estresa y tira para abajo, que es el aumento constante de población penitenciaria. Porque Uruguay no logra todavía tener un mecanismo de política social que pueda frenar el delito y el conflicto social, y termina siendo la cárcel el mecanismo de solución y de contención para esas situaciones, con legislaciones diversas, pero que siempre desde el 1985 a la fecha ha ido como en escalera también aumentando la cantidad de personas privadas de libertad. Entonces allí hay que ponerle mucha cabeza a las políticas sociales y a la primera infancia, que eso es la clave. Cuando las personas no tienen como dice Boris Cyrulnik, un nicho afectivo, estimulante, durante el embarazo, en los primeros 6 meses de vida, allí en las 86.000 millones de neuronas que tenemos y que se empiezan a conectar, se generan disfuncionalidades y no se encienden cosas que a la larga generan poca empatía, poca capacidad cognitiva, poca capacidad de ponerse en lugar del otro, dificultad de engancharse en la escuela, en los estudios, calle, droga, delito, cárcel, calle, y así seguimos. Entonces, ese núcleo de calle, adicción, cárcel, salud mental, es el núcleo duro de las políticas sociales del siglo XXI. Creo que el tema está sobre la mesa fuertemente. Este grupo interpartidario que llevó adelante el Ministerio del Interior con 16 puntos de acuerdo, me parece que es una muy buena señal de todos los partidos políticos. Lo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social me parece algo muy interesante. Necesita recursos. Me preocupa mucho que la Dirección Nacional del Liberado tenga muy pocos recursos para desplegar los programas que quiere llevar adelante. El vehículo es muy bueno, pero si no se le pone nafta no va a poder circular. Entonces ahora se están implementando una serie de políticas destinadas a apoyar al recluso que termina su condena en su reinserción, que haya efectivamente condiciones para la reinserción y no que salga ahí a la que te criaste desnudo en todo sentido y casi que obligado a delinquir otra vez, ¿no? Y conectar a la persona no solamente con la idea de un trabajo, que también, sino a toda su integridad como persona, su familia, sus hijos, su entorno, su capacitación, su salud mental, su cultura, etcétera. Pero nosotros hicimos una nota que le enviamos a Economía, al Ministerio del Interior y al OPP para la rendición de cuentas con un estudio presupuestal del sistema penitenciario. Y bueno, allí hay un punto que nos preocupa mucho, que es la Dirección Nacional del Liberado tiene un presupuesto muy bajo. Y bueno, esta es la rendición de cuentas, después viene el año que viene, que es un año electoral, después viene el otro año de instalación del futuro gobierno. O sea, este es un tren que se va y vuelve a pasar dentro de 3 años. Entonces, en la rendición de cuentas, yo creo que básicamente el Ministerio de Economía y la OPP tienen que ver que aquí hay una intervención estratégica en ese núcleo duro de pobreza y de exclusión que pasa por la cárcel, pero no es solamente los privados de libertad. Pasa por la cárcel, pues la persona que está presa tiene mujer afuera, familia, hijos que lo van a visitar. Es una población móvil, porque tiene un peso demográfico enorme en el Uruguay. Vamos a llegar en estos días a 15.000 personas. Circulan por año más de 22, 23.000 personas por las cárceles. Multiplícalo. ¿Por qué? ¿Cómo salta de 15.000 a 22.000? Porque hoy tenemos 15.000 en números redondos. Hoy, ese es el stock de hoy. Sí. Pero el flujo, pues las personas entran y salen. Claro. O sea, hay unas 23.000 personas que pasan por la cárcel cada año. Multipliquémoslo por 4 por sus promedios, familia, hijos, allegados, etcétera. Pensemos en los funcionarios y sus hijos. Los funcionarios. Estamos hablando de una población de más de 120.000 personas directamente vinculadas a las condiciones carcelarias, directamente vinculadas a la situación que es la sanción penal. Entonces, bueno, descomprimir eso, humanizar eso, es un beneficio para toda la sociedad. A veces se ve, bueno, pero esta persona, de nuevo, el viejo debate. Claro, esto se ata con esta gente que charlábamos en la primera parte de la entrevista. Claro, cometió delitos muy pesados, mejor volquemos esta plata
a otra área. No, lo que se vuelca en esta población circula en toda la población, circula en toda la sociedad. Por lo tanto, la Dirección Nacional del Liberado y el Ministerio de Desarrollo Social es una intervención estratégica que conecta también, por ejemplo, con salud mental, conecta con las adicciones, conecta con el mundo laboral, conecta con la educación. Bueno, yo creo que el Ministerio de Economía tiene que tener esa amplitud de ver que esta plata es una enorme inversión estratégica en una población que circula y que está en ese núcleo duro que el Uruguay todavía no ha podido resolver para decir, bueno, somos un país desarrollado, estamos pronto como estaba España en el año 2000 o por ahí, pero tenemos que seguir creciendo para el desarrollo humano. Esos temas que mencionó son los focos del comisionado parlamentario para el sistema carcelario en cuanto a rendición de cuentas. Esos... Sí, es todo lo que tiene que ver con los liberados y salud mental y adicciones, y sobre todo el tema de la salud. Esta semana tuve una reunión con la ministra de Salud Pública, enviamos una nota planteando justamente que Uruguay empieza a pensar en la clave de salud penitenciaria. Que la salud... ¿Qué quiere decir eso? Ya lo hemos charlado en otras entrevistas. Hay algunas dependencias, hay como pequeños hospitales en algunas cárceles, pero a ver, ¿a dónde va? Claro, que la salud en una cárcel no es solamente, bueno, que haya un policlínico, que haya un médico y enfermero a las 24 horas, es una especialización, se estudia, porque el impacto de la privación de libertad, del encierro, genera impactos en la salud mental, en el sistema inmunológico, en las enfermedades, en la circulación con la comunidad, por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis tiene un vector de comunicación en el encierro carcelario y en las condiciones de pobreza, en lo mismo otras enfermedades transmisibles. Entonces, eso requiere una especialización que Uruguay no la tiene. La tiene que tener a nivel de posgrados en Facultad de Medicina y de mirada en ACE. Yo creo que ACE es otro actor. Yo tengo una comunicación compleja con ACE, por diversos temas, por más que tenemos... ¿Compleja quiere decir mala? Compleja quiere decir que no logramos entendernos algunos puntos que para mí son neurálgicos, como es, por ejemplo, tener un plan de tratamiento de las adicciones, poder tener nosotros acceso a las historias clínicas, para nosotros es legalmente clarísimo, poder avanzar en algunos temas de salud mental, poder tener programas para unas patologías que requieren, por ejemplo, la llevada de personas a tratamientos externos y que en el caso a caso se pierden y que requieren un programa, por ejemplo, los pacientes ostomizados que requieren cirugías reparatorias. Lo seguimos intentando, seguimos comunicándonos, pero todavía no hemos logrado avanzar. Pero en fin, el tema de salud creo que es un actor fundamental, porque además el INR es una contraparte muy pobre. ACE es una contraparte que tiene recursos, que tiene infraestructura, que tiene tecnología, y por lo tanto yo creo que está llamado a ser un actor fundamental. Por lo pronto hay 2 unidades, está previsto en rendición de cuentas, que tiene que absorber: Canelones y Maldonado, para empezar. Pero bueno, un largo recorrido para avanzar. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, gracias por visitarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Emiliano, y saludo a tu audiencia y el equipo. Un gustazo estar por acá.